Hola, buenos días. Bueno, aquellos que vinieron a mi charla ayer en Naucas Pro, pues ya han visto que estos días ando con una muleta, no es lo más elegante para un evento de esta categoría. Pido disculpas por la muleta y por mi charla de ayer en Naucas Pro. Pero a cambio, la muleta me ha permitido también, tiene su lado bueno, y me ha permitido diseñar este artilugio tan guay que es lo que yo llamo el superpuntero láser. Como una cosa a medio camino entre Star Wars y una peli de Schwarzenegger, ¿no? El bastón de luz, ¿no? Así que aquí uno se siente como un Jedi del PowerPoint. Bueno, yo venía aquí a hablar de un tema que últimamente me tiene un poco preocupado, que es que, si se dan cuenta, si ven los medios de comunicación, supongo que de vez en cuando leerán algún periódico, pondrán algo en la tele, nos encontramos con esto pasa en todos los ámbitos, en realidad. Hay este acoplamiento, ¿no?, que a mí me preocupa, un poco extraño, entre la sociedad, los medios de comunicación, la ciencia. Como digo, ocurre en todos los ámbitos, pero me voy a centrar un poco en la física. Resulta que es que cada 2 semanas tenemos una revolución completa. Einstein estaba equivocado. La materia oscura es más antigua que el Big Bang. Una nueva teoría unifica la materia oscura y la energía oscura, con masas negativas. Olvídense del Big Bang. Resulta que no existió Big Bang, son 2 universos en colisión. Una explicación alternativa para la energía oscura, que además todas estas noticias suelen ser unipersonales, ¿no? Suelen llevar la foto ahí de un señor, suele ser casi siempre un señor. Además, en este caso es muy interesante porque además es un geneticista, ¿no? Diciendo que está mal toda la cosmología. Y, en fin, muchas otras, ¿no? El rival de Einstein se carga la materia oscura, otro universo, la materia oscura viene de otra dimensión. Todo este tipo de cosas las vemos continuamente, ¿no? Y, claro, esto lo vamos viendo continuamente en los medios de comunicación y uno dice, bueno, ¿qué pasó con esta noticia que es de 2013, ¿no? ¿Hemos vuelto a saber algo así de que el universo no se está expandiendo? Pues no, resulta que solo vemos estas noticias, pero estas noticias son artículos que a alguien, bueno, se le ocurre en algún momento, pues no sé, en la playa, tomando una cerveza, escribe un artículo, y luego hay mucha otra gente que escribe artículos refutándolos, demostrando que esas teorías no tienen fundamento, ¿no? Pero eso no sale en ningún sitio. O sea, si uno quiere ver qué pasó con esa teoría de la gravedad que se carga la materia oscura y los papers luego que la refutan, pues tiene que irse ya a medios especializados, como por ejemplo el blog de Francis, donde sí se hace eco no solo de las grandes revoluciones estas cada 2 semanas, sino de los desmentidos de esas grandes revoluciones, ¿no? Yo tengo mi favorita, que es la de una teoría con masa negativa para explicar la materia oscura y la energía oscura, simplemente porque ahí, bueno, el paper con el desmentido es mío, y salió en el blog de Francis, que es básicamente a lo más que uno puede aspirar en este tipo de situaciones, ¿no? Pero no se preocupen, que no les voy a hablar de mi rollo, eso es un rollo mío. Pero sí que me gustaría hablarles un poco de la historia esta de la masa negativa, porque no es una idea nueva, es una idea que de vez en cuando se redescubre, pero es una idea que tiene su historia y me parece una historia bonita y quería hablarles un poco de ella, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de masa negativa, ¿no? ¿Qué significa en física decir que la masa puede ser negativa? O sea, las cosas pesan 1 kilo, 10 kilos, una persona como yo puede pesar 70 y pico kilos. ¿Qué significa que algo pueda pesar menos 15 kilos? Pues, bueno, la masa, que es el concepto interesante, en física realmente no es un solo concepto. De hecho, hay 4 cosas diferentes a las que nos referimos en física, clásicamente, cuando hablamos de masa. Y son estas 4 cosas de aquí. Por una parte tenemos lo que se llama el efecto de gravedad. La masa lo que hace es que tiene que ver con la gravedad. Por una parte genera gravedad, la masa de la Tierra produce un campo gravitatorio, y por otra parte respuesta a la gravedad. Esta muleta, si la suelto, se cae al suelo porque tiene una masa, ¿no? Entonces son 2 masas diferentes, pero en principio la física nos dice que es lo mismo. Luego está la inercia, la famosa masa en la ecuación de Newton de la fuerza igual a masa por aceleración, y luego está la masa como equivalente de energía en la ecuación de Einstein de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado.
Bueno, clásicamente esas 4 masas son la misma, es el mismo número. Pero eso no tendría por qué ser así. Uno podría pensar en teorías en las cuales fueran diferentes, ¿no? Por ejemplo, la relatividad general, por el principio de equivalencia, nos dice que esas dos tienen que ser iguales. La masa gravitacional pasiva... Uy, perdón, aquí, esto es un fallo mío. Aquí tenía que poner pasiva. Se me ha notado el copia y pega, ¿no? El copiar y pegar de una a otra. La de arriba es activa y la de abajo es pasiva. Bueno, pues esas dos, por el principio de equivalencia, tendrían que ser iguales. Pero no nos dice nada más sobre el resto. Y tampoco nos dice la relatividad general que tengan que ser positivas necesariamente. Entonces, el hecho de que la teoría no prohíba algo, hay gente que lo interpreta como que, bueno, si no está prohibido, quiere decir que está permitido. Y entonces, pues es lícito y es divertido explorar qué pasa con las cosas que no están prohibidas por una teoría, ¿no? Hay una cierta analogía que se suele poner con el electromagnetismo, pero es muy engañosa y quería aclararlo un poco. Y tiene que ver con el hecho de que si uno pone la fuerza de la gravedad, vemos que es proporcional a las masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Y sin embargo, la del electromagnetismo, pues sorprendentemente, se parece mucho. Es lo mismo, pero con cargas, ¿no? Y puesto que sabemos que hay cargas positivas y negativas, pues uno podría plantearse, ¿por qué no masas positivas y negativas también? Pero esa analogía es un poco engañosa. Estas fórmulas se parecen porque las estamos poniendo, lo que decimos en física, en forma escalar. O sea, solo estamos poniendo la magnitud de la fuerza, cuánto de fuerte es. Pero si tenemos en cuenta la dirección de la fuerza, ponemos los signos, ponemos flechitas a la fuerza, entonces vemos que hay una diferencia muy importante. Y es que en el caso de la gravedad, la atracción se produce entre masas del mismo signo. O sea, aquí, cuando las masas son del mismo signo, la fuerza es atractiva. Mientras que aquí, cuando son del mismo signo, es repulsiva. Y esto lo que quiere decir es que en gravedad uno puede coger masas del mismo signo, juntar muchas, y cuanto más juntas, más fuerte se vuelve su gravedad, y eso es lo que da lugar a que el universo pueda producir objetos muy grandes, como estrellas y planetas. Sin embargo, con la fuerza electromagnética eso no ocurre, porque es justo al revés. Los que se juntan son una positiva con una negativa. Con lo cual ya se corta un poco el rollo, ¿no? Cuando una masa positiva experimenta una fuerza muy, muy intensa por encontrarse con una negativa, luego ya cuando se encuentran se quedan relajaditas y ya ahí termina el asunto. No intentan seguir juntándose con más gente. Entonces, luego hay otro tema, ¿no? Que a veces se argumenta la simetría de que igual que hay... digamos que en el electromagnetismo tú podrías cambiar las cargas de signo y todo se mantendría igual. Quiero decir que si en el universo cambiáramos de signo la carga negativa por la positiva, pues tendríamos los átomos con el núcleo con una carga negativa y los electrones con una carga positiva, seguirían funcionando igual. Sin embargo, eso no ocurriría con las masas, porque si tú cambias los signos, de repente una cosa como la Tierra explotaría por la repulsión que sufren todas las masas, ¿no? Total, que por poner algo de historia, esto ya en el siglo XIX se empezó a pensar en este asunto. De hecho, aquí pueden ver en este artículo hay una introducción interesante sobre esos primeros trabajos. Había una idea interesante en la que se pensaba que Pearson había escrito un artículo en el que explicaba una estrella que se movía muy rápido, asumiendo que la masa de esa estrella era negativa. Einstein, cuando tenían el problema de que el universo con la gravedad tenía que colapsar, se planteó que quizás había una masa negativa para equilibrarlo y bueno, lo que luego terminó siendo la constante cosmológica, inicialmente pensó que podían ser masas negativas. Y luego otra gente estuvo trabajando en esto, pero una cosa que se dieron cuenta rápidamente es que existía este efecto muy extraño, el efecto runaway, en el cual cuando tienes una carga positiva y una negativa, lo que va a pasar es que la carga positiva va a salir despedida en dirección contraria y la masa negativa la va a perseguir, como el coyote al correcaminos. Con lo cual, si tú pones una masa positiva y una negativa juntas, van a empezar a correr y a acelerar sin límite en una dirección aleatoria, ¿no? Y esto, claro, evidentemente, cuando se descubrió este efecto, pues se pensó que esto era realmente una cosa absurda, que no podía ocurrir, aunque la teoría no lo prohíba explícitamente, pero parecía algo que no era físico, ¿no? Y Gold se dio cuenta de que con eso puede generar un móvil perpetuo de primera especie, violar leyes de la termodinámica, con lo cual ya a partir de ahí todo esto quedó bastante descartado, porque luego también además nos encontramos con que ya no había necesidad de mantener el universo estático y todo eso pues se abandonó.
Y ahora últimamente se ha retomado por el hecho de que tenemos la energía oscura, que no sabemos lo que es, y entonces ha habido gente que ha empezado a plantear de forma más o menos seria posibilidades de cosmologías con masas negativas, pero son modelos un poco extraños en los cuales tienen que estar muy separadas esas dos, por ejemplo, usando dos métricas, como si fueran dos universos diferentes. Es muy difícil hacerlos convivir, ¿no? El universo de Dirac-Milness, otra... O sea, hay una serie de modelos ahí bastante Me quedan 10 segundos, pone ahí. No, no, eso es lo que me ha pasado. 10. Vale. Pues nada, y sin embargo todos esos modelos que son muy interesantes, ya concluyo diciendo que... ¿Se cree que porque está cojo no lo voy a echar? Lo voy a echar como esté cojo. Un fuerte aplauso para el inventor de la muleta señalador.